bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Señor amado, pido por tu palabra, Señor. Si estoy recibiendo su palabra, Señor, que no lo vamos a hablar perfectamente, Señor, pero si estoy recibiendo su palabra, Señor amado, llena mi vida, Señor, llena esta palabra en la vida de cada uno de sus hermanos, Señor amado. Seas tú abriendo sus oídos, Señor, para que ellos puedan escuchar su palabra, Señor amado. Habla mi vida, Señor amado. Úsame, Señor, usa mis pulmones, Señor. Deme palabra en mi boca para que pueda hablar de su grandeza, Señor amado. Usa mi mente, Señor amado. Gracias, Señor. En nombre de Jesús de Nazaret, te pido que recibas esta palabra, Señor. Es palabra tuya, Señor, que usted lo puede recibir, Señor amado. Denos ese pan de cada día, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. En el versículo 1 dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. En este versículo nos está diciendo el Señor la primera etapa para ser hijos de luz, que no tenemos que andar como los otros gentiles en el mundo. Y en Efesios 4:17 nos dice lo mismo, que no tenemos que andar como los otros gentiles, porque los gentiles significan la gente del mundo. No tenemos que andar practicando lo que ellos hacen. Ellos hacen la mentira. Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo que vamos a decir, si yo miento a mis padres, yo le puedo mentir a mis padres, pero no le puedo mentir al Señor, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, si ando mintiendo o no ando mintiendo. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo ahorita que no tenemos que andar como los otros gentiles que están en el mundo, porque a Dios no le agradan las cosas que la gente hace en el mundo, porque es más bien reprenderlos, porque que Dios reprenda al devorador, porque Él es el que ponga esas palabras a la gente del mundo. Por eso le pedimos a Dios que lo reprenda en esta noche, porque Él es el que nos pone en nuestro pensamiento que si vamos a hacer esa cosa, no tenemos que darle lugar a la carne, sino darle lugar a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí otra etapa que nuestro Señor nos está explicando, de que tenemos que amar a Él primeramente, y también a todos los que están en este lugar, porque sabemos que si tenemos ese gran amor al Señor, hasta decimos te amo Cristo, te amo Dios, tenemos que tener ese gran amor en cada uno de nosotros, porque el Señor no le gusta cuando nosotros andamos ahí bravos con los hermanos, cuando andamos saludando sin gracia. Tenemos que darle gracia cuando vamos a saludar y cuando andamos ahí amando unos a los otros. Vamos a ir a Primera de Juan 4:9. Y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Aquí también nos está diciendo que tenemos que amar a Cristo primeramente, y también a todos los unos a los otros. El versículo 6 dice: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios.
sobre los hijos de desobediencia. Aquí nos está diciendo otra etapa el Señor, que si queremos ser hijos de luz, no tenemos que andar siendo desobedientes, porque si andamos desobedientes de nada sirve el Señor haciendo obras cuando andan orando, porque si viene uno a la iglesia todos trompudos, solo viniéndose a calentar las sillas, el Señor no va a orar, no le va a llenar, no va a llenar el hermano con espíritu, porque de nada sirve que el hermano solo viene a calentar la silla y el Señor y todos nosotros gozando. Por eso cuando venimos en este lugar tenemos que ser obedientes, tenemos que siempre orar al Señor pidiéndole gracias por todo lo que Él hace cada día, porque un día más de vida que Él nos da es más que suficiente, hermano. Y por eso tenemos que ser obedientes a nuestro Señor, porque si andamos de desobedientes es posible que el Señor nos puede poner un castigo, y el castigo posiblemente puede ser grande. Y cuando estamos desobedientes, primero, si le quieres pedir perdón a alguien, le tiene que pedir perdón primero a nuestro Señor para que Él reciba su perdón. Y después si andas desobedeciendo a otra persona, tiene que decirle a esa persona: oh, te pido perdón por lo que hice de tal y tal. Y después le tiene que decir que recibe mi perdón, y ahí te lo va a recibir. Y también el Señor, porque ahora ya que usted perdonaste al Señor por todo lo que hiciste de desobediencia, Él te va a bendecir más y más. En el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí nos está solo diciendo el Señor que yo sé que casi todos nosotros éramos nacidos en el mundo, pero hay algunos de nosotros que hemos criado en el Evangelio. Yo tengo casi 10 años de estar en este Evangelio, pero el Señor solo nos está diciendo de que antes fuimos enemigos de Él, antes no teníamos la confianza en el Señor, pero hoy que ya estamos en este lugar, ya somos lavados con la sangre de Jesucristo, ya somos transformados, ya somos nuevos, porque el Señor nos limpia de todo lo que hemos hecho en el mundo. El versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí también nos está diciendo el Señor que tenemos que hacer las cosas que agrada a Él, porque si andamos ahí haciendo una cosa que al Señor no le gusta, como el mismo ejemplo de andar mintiendo, andar poniendo bromas, el Señor no te va a poner un castigo, y por eso tenemos que hacer las cosas que son agradables a nuestro Señor, así como leer la Biblia, cantar a Él y a orar a Él, y si es posible también hablar de las grandezas de Él. Y también el 11 dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Este versículo también nos da otra etapa, que si queremos ser hijos de luz, no tenemos que andar participando en las cosas que son del enemigo. Porque si, por ejemplo, voy a decir, a mí me invitan a una fiesta o algo, y si dicen: ¿quieres ir? Y si digo sí, el Señor mejor te va a poner otro castigo, porque no tenés que darle lugar a la carne, como dice en Efesios 4:27, no tenemos que darle lugar al diablo, porque Él es el que toca a uno. Él busca a quien hurtar, matar y destruir, como dice en su palabra. Por eso, si nos dice que quieren invitar a una fiesta, mejor, y si es día de culto, tienes la opción ir a la fiesta o ir al culto, mejor tenemos que decir: queremos gozar, no tenemos que darle lugar a la carne, sino darle lugar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y también en estos solo los programas así mundanos son de los hijos del diablo, así como dice en Primera de Juan 3:8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él busca a quien devorar. Por eso tenemos que mejor darle lugar a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En el 12 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas
porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí también les voy a dar una explicación, que si ya somos hijos de luz, Dios nos va a alumbrar por donde quiera que nos vaya. Él tiene esa luz para alumbrarnos, y también para donde quiera que nos vaya, Él siempre nos va a estar acompañando, dándonos esa luz. Él nos da una luz para que nosotros podemos, para que Él nos guíe cada día. Y en el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí en el versículo 15 dice que en otra etapa, que para ser hijos de luz tenemos que ser sabios, porque si no somos sabios y ese hermano anda como ya casi 20 años en el evangelio, el Señor pone en su pensamiento que ese no es un cristiano verdadero. Esa persona mejor es del mundo. Eso no es un hijo de Dios, es un hijo del Satanás. Y en el 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando Dios nos da otro día más de vida, lo tenemos que usar ese día para darle lugar a Él, porque tenemos que aprovechar ese día, porque no sabemos si este es el último día que vamos a estar en ese lugar. No sabemos que si mañana vamos allá arriba, también vamos a tener esa gran bendición con Él, porque allá podemos gozar y deleitar en su santo y bendito nombre. Y también, como esos tiempos que andamos pasando no son fáciles, en vez de mejor va peor, tenemos que siempre pedirle a Dios que nos ayude a guiar, porque el Señor siempre nos da esa respuesta, que Él nos va a ayudar en ese camino. Él siempre nos va a apartar de todo mal, porque la vida de nosotros no es fácil, pero la vida de uno no es fácil, es más difícil sin Dios. Por eso le tenemos que dar gracias a nuestro Señor, porque Él nos ayuda. Él es el único que nos sacó de la esclavitud, y hoy ya somos hijos de Él, y hoy Él nos puede ayudar a sacarnos en victoria. En el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí también nos da la misma explicación de que tenemos que ser entendidos en el Señor. Si andamos ya 10 años caminando, 20 años, tenemos que ya saber quién es Dios, quién es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Como dije al principio, que si no sabemos quién es Dios, quién es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ese no es un cristiano verdadero. Ese mejor no es de Dios. Dios no cuenta, esa persona no cuenta como hijo de Dios. Y en el 18 dice: no nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí nos está diciendo el Señor que cuando venimos a la casa de Él, y si venimos ahí sin ganas de venir, el Señor no te va a llenar de su Espíritu Santo. Y cuando andamos orando ahí, y si andamos durmiendo, el Señor no va a tocar en ti. Es mejor cuando estás pidiendo algo, Él no va a hacer la obra, porque usted mejor andaba dormido en vez de orando. Y por eso el Señor, por eso cuando venimos a ese lugar, tenemos que venir gozosos, porque aquí es la única fiesta que tenemos, que es para nuestro Señor, y Él va a recibir toda la bendición que nos da. Y en el 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 19, esas son unas opciones que podemos hacer para que Dios lo reciba. Así como si queremos cantar una alabanza, y si usted les pide: Señor, recibe mi alabanza, recibe mis cantos que canto, el Señor lo va a recibir. Pero si anda ahí cantando así canciones, Dios no la va a recibir. Es mejor reprender al devorador, hermanos, porque Él es el que pone todo eso en el cristiano. Él pone todo lo que no es de Dios en su mente, el devorador. Por eso tenemos que siempre cantarle a nuestro Señor, a leer la Biblia, y también cuando venimos al culto tenemos que palmear con gozo, porque si andamos parados así durmiendo, el Señor no va a tocar en esa persona. Es mejor cuando vienen a este lugar, tienen que venirse gozosos, tienen que salir bendecidos
porque usted ha dado la gloria y la honra a nuestro Señor. Y en el 20 también nos está diciendo que siempre cuando venimos en este lugar, o sea la casa, o sea el trabajo, siempre le tenemos que orar al Señor y darle gracias por todo lo que por todo lo que Él hace, por toda la sanidad que ha hecho en usted. Tiene que darle gracias por todo lo que hace el Señor a usted. Hoy cuando está aquí en la iglesia, le tiene que pedir gracias a nuestro Señor porque Él es el que ha hecho todo por usted. Él nos sacó de la esclavitud porque Él murió en la cruz y en el tercer día resucitó, como dice en su palabra. Vamos a ir a 1 de Juan 1:5. Gloria a Dios. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión en Él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí nos da la misma explicación porque hoy ya somos luz de Cristo. Antes fuimos así, tinieblas de Dios, fuimos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy que ya somos así, hijos de Dios, Él nos ha limpiado con su sangre y hoy Él nos cubre con su sangre preciosa cada día. Y también, perdón, sí, y también aquí nos dice también que si somos luz, no tenemos que practicar el pecado, así como hablé en el principio, que si andamos en luz no podemos andar practicando el pecado de otros, porque si andamos ahí viniendo al culto, y le voy a poner la misma tema del mentiroso, si venimos al culto y si, vamos a decir, si sus padres no estaban aquí, y cuando vienen aquí dicen: ya has orado, hijo, ya has orado, hija, usted le puede ser el mentiroso al decirle que sí, pero el Señor es el que conoce todo. El Señor con poquito puede decir a esa persona: oh, ella no oró. Y entonces el Señor se puede castigar, y por eso tenemos que siempre confiar a nuestro Señor y no andar practicando el pecado, porque si practicamos el pecado, de nada sirve que si viene a este lugar y todavía andamos así practicando el pecado, el Señor no va a recibir cualquier perdón que tenga. Él no va a recibir nada de lo que está en la oración, porque usted anda ahí con ese mismo cosas del enemigo en su mente o en sus pensamientos. Por eso cuando venimos en este lugar, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie nuestras mentes de todo lo que el enemigo ha puesto en nuestra mente. También vamos a ir a 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, 9 y 10. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí también el Señor nos está diciendo que ya cuando estamos en el camino de Él, ya cuando somos nacidos de Dios, no podemos practicar el pecado. La razón por qué aquí dice, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Si practican el pecado, esa es una seña de desobediencia. Esa es una seña que usted mejor no le da lugar al Señor. Usted mejor dale lugar a la carne o al enemigo, que cualquier cosa que el enemigo ponga en su mente, usted le da lugar. Eso no tenemos que hacer. Lo mejor lo que tenemos que hacer es mejor decirle al Señor que nos limpie nuestra mente, y ahí el Señor nos va a poner otras cosas en vez de las cosas de la esclavitud.
en nuestra mente. Aleluya. Y en el 10 también nos dice que aquí también nos dice que los hijos de Dios son más diferentes que los hijos del diablo. La razón por qué es que los hijos de Dios confían a un solo Dios. Aleluya. Pero los hijos del diablo, aunque no son así aunque son así algo liberales, ellos siempre tienen un Dios así en una cadena. Eso no es un Dios ahí, aquí está Dios. El Dios está ahí arriba. Amén. Lo que ellos mejor hacen es mentir, y mejor ellos no son de Dios, ellos mejor son del enemigo, al enemigo y Satanás. Por eso nosotros tenemos que saber que hay un Dios. Hay dos padres, pero hay un Dios que Él nos librado de todo mal hasta este momento. Y también en el 12 también nos da un ejemplo. Dice, no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué acaso lo mató? Porque sus obras eran malas y de su hermano justas. Esto también nos da un ejemplo, porque Caín en el libro de Génesis nos estaba así diciendo de que él se portó bien, él es que más confió en el Señor, y Abel no tanto, porque Caín dio su ofrenda al Señor. En el libro de Génesis dice, por eso Abel lo mató, Caín lo mató porque Caín era de maligno, porque sus obras eran malas, y de su hermano Abel justa. Abel es el que dio la ofrenda a nuestro Señor en el libro de Génesis. Y por eso nosotros no debemos de hacer eso, porque el Señor puede poner un gran castigo, y no sabemos si el castigo va para toda la vida si usted no le pide perdón a nuestro Padre Celestial. Y hasta aquí va a llegar mi tiempo. Esto es lo que Dios me ha dado. Me gustaría hablar más de nuestro Señor, pero hasta aquí